con mucho respeto, yo quiero hacer una reflexión, pero antes tengo que decir dos cosas. Esto es un tema muy serio, muy grave, y lo que primero quiero pedir es que no se confunda la población. Yo no sé si adrede, pero esta ordenanza, Norma, es para prevenir el lavado de activos de origen ilícito. Origen ilícito, narcotráfico, extorsiones, evasión impositiva, sea del campo, sea de lo que sea. Esta ordenanza lo que hace es que la plata en negro, no declarada, ilegal, en una economía que tiene casi el 50% de su economía de manera irregular, no pueda blanquearse en la economía formal. Eso es lo que hace esta ordenanza. Entonces, si confundimos a la población desde el título de la ordenanza, arrastra error toda la argumentación. Entonces, seamos claros y no tengamos por sospecha de que dejamos afuera cosas que no son verdad. La ordenanza no dice de origen del narcotráfico, dice de origen ilícito. Entonces, el tema es lo suficientemente grave como para no confundir a la población sobre lo que estamos tratando, y después hago un segundo llamado, que ya lo hice una vez, con respecto a lo que dijo la concejala Gigliani, que cuando lanzamos al aire acusaciones sobre hacer cosas para los medios, etcétera, etcétera, digamos a qué bloque y a qué concejal nos estamos refiriendo, porque si no, es de una liviandad y una cobardía extrema. Y ninguna de esas cosas que se dijeron y que se dejan flotando en el aire, ni yo ni mi bloque nos hacemos cargo. Porque todavía Ciudad Futura no gobernó ni la ciudad, ni la provincia, ni la nación. Otros sí lo hicieron y tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. Y hay veces que el silencio es un poco más respetuoso y un poco más ubicado que estar tirando frases al aire, porque acá hay responsabilidades concretas sobre los muertos que tiene esta ciudad. Entonces, un poquito más de humildad, un poquito más de respeto sobre el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo acá, agarrándonos de los pocos elementos que tenemos desde la ciudad para parar esta ola de violencia. Y mucho menos los dirigentes políticos victimizándose, que me trataron de una... Acá las víctimas no somos nosotros. No hay nada peor que en un momento de crisis un dirigente político siendo la víctima. Acá las víctimas no somos nosotros. Entonces, esos tienen que ser los parámetros generales para cualquier debate sobre la crisis de violencia que vive esta ciudad. Y pido que lo respetemos a lo largo del tiempo. ¿Y por qué creo que es importante lo que nosotros decimos en el recinto, más allá de lo que dice la norma, que es de una distancia enorme? Porque es fundamental qué mensaje le damos a la sociedad. Y hoy la sociedad tiene miedo y la sociedad necesita esperanza. Nadie dice que hay soluciones mágicas, pero hay caminos de transición. Y en esos caminos de transición hay que imaginarlos, hay que atrevernos a transitarlos, hay que construir un camino ahí donde no había nada. ¿Nos podemos equivocar? Seguramente. Ahora, quedarse siempre en la posición de decir, esto está mal, porque entonces si no funciona, yo voy a decir, en el año 2022 dijo que esto no iba a funcionar, no es de la clase política que hoy se requiere. Y hoy, donde yo diría el 80% de los gestos que da la política son puro simulacro, y ese es un problema, y por eso el enojo de la sociedad, porque ve que se intentan hacer cosas, pero nada funciona, creo que hay que defender cuando hay un intento genuino y real de hacer algo concreto y verdadero. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy no estamos votando ningún proyecto para ninguna tribuna. Trabajamos seriamente para sacar una ordenanza que sea operativa, no para quedarme con un concejal de la oposición a decir lo mal que estaba. Porque lo que hacemos las ordenanzas para que sean operativas es porque queremos gobernar para que esa ordenanza funcione. No ser 20 años concejal para decir, miren lo mal que hicieron las cosas. Y esos son dos modos de hacer política totalmente distintos. Entonces hoy estamos haciendo algo que no es un simulacro, que es real, que es concreto. ¿Va a resolver todo? No. Pero lo que es fundamental que estamos haciendo hoy es que estamos cambiando el paradigma de la estrategia. Hasta ahora veníamos haciendo la forma de una sola manera y nos decían que otra forma era imposible. Entonces tenemos que dimensionar el cambio de paradigma en el cual estamos llevando adelante con esta ordenanza.
Cuando decíamos que era perder el tiempo perseguir a los perejiles y que había que perseguir a los poderosos y que para perseguir a los poderosos nosotros sí teníamos las herramientas, nos decían que era imposible, que no se podía, que había una única manera de hacer las cosas. Nosotros insistíamos con mucha seriedad, ese no es el camino, este es el camino equivocado. Rosario lleva 10 años de violencia estructural. No estamos agarrando el tema de esta semana, de la semana que pasó. Cuando un fenómeno perdura durante 10 años, se vuelve estructural y hoy la violencia es parte de la cultura de la ciudad, una forma de hacer las cosas. Y hoy estamos cambiando el paradigma para abordarla. Yo pensaba, ¿cómo hacemos para que esto que discutimos y que a veces nos vamos en tecnicismo y que la gente no termina comprendiendo, cómo hacemos para que se entienda? Y muchas veces es muy útil la utilización de metáforas. Muchas veces en la historia de la humanidad, para entender lo que nos pasa, para pensar los problemas, para buscarle alternativas, se recurrieron a distintos formatos. Por ejemplo, a la fábula, a los mitos. Y hay un mito que es muy bueno para entender lo que veníamos haciendo y para ver lo que podemos empezar a hacer, que es el mito de Hidra. Hidra era una criatura mitológica que era una especie de víbora de muchas cabezas. Y una de las tareas que le dan a Hércules, esas tareas imposibles, era matar a Hidra. ¿Cuál era la dificultad para llevar adelante esa tarea? Que a esta criatura cada vez que le cortaban una de esas cabezas, le salían 2. Y cada vez que le cortaban esas 2, le salían 4. Entonces, en vez de ser más débil, ese monstruo era cada vez más poderoso. Y eso es lo que pasa cuando uno pretende enfrentar al narcotráfico meramente desde la perspectiva de la faz represiva del Estado y cerrando búnker y tirando búnker con topadora en los barrios, que lo vimos. De ahí venimos. Venimos que la estrategia era tirar búnker en el barrio, que se caiga un búnker para salir en los diarios y al día siguiente no había un búnker, había 2. Y después lo tiraban y había 4. Y se desarmaba una bandita para salir en los diarios y el lugar que esa bandita dejaba lo ocupaban 2 y lo ocupaban 4. Entonces, en vez de resolver el problema se volvía cada vez más complejo. De ese camino venimos. Y como esa es la naturaleza de cómo opera el narcotráfico, muchas veces cuando los gobiernos se ven absolutamente desbordados, optan por pactar. Entonces le conviene que en vez de que haya muchas bandas diseminadas, haya una gran banda. Entonces persiguen a la banda rival y fortalecen a una para que le ordenen el territorio. Eso también pasó acá y en muchos lugares del mundo. Entonces lo que estamos haciendo hoy es cambiar el enfoque. Si esto viene fracasando, ¿por qué no planteamos una alternativa diferente? Entonces lo que estamos planteando ahora es, en vez de tumbar un búnker para que se abran 4, es dejar de alimentar ese monstruo. Y lo que alimenta ese monstruo es la plata. En el capitalismo, lo único que hace que algo funcione es que sea rentable. Lo que deja de ser rentable, desaparece. Entonces, esta estrategia que está abordando hoy la ciudad de Rosario, es decir, y si dejamos de alimentar ese monstruo que está azotando nuestra ciudad, si cambiamos la estrategia, ese cambio de paradigma es el que estamos abordando con esta ordenanza. Por eso tenemos que dimensionar la importancia. No es un instrumento más con el que vamos a contar, es cambiar el paradigma. Y tan importante para dimensionar lo que estamos haciendo, que es ver de dónde venimos, es ver dónde estamos hoy. Por eso hay que ser responsable con las cosas que decimos. Hoy estamos en un momento muy particular de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, que yo lo llamaría, hay una especie de desorientación general, hay una especie de desgobierno generalizado. Digo, hoy gran parte de la población tiene la sensación de que puede pasar cualquier cosa y no va a haber solución. Digo, la semana que estamos viviendo, la semana que pasó, fueron muestras de eso. Y hubo una tapa de un diario que sintetiza perfectamente la situación que hoy estamos viviendo, que es esta etapa. Que muestra este eslogan, que creo que sintetiza esta frase, que sintetiza como nadie el momento actual: plomo y humo, el negocio de matar. Creo que es una síntesis perfecta
de la situación de desgobierno que tenemos y que está puesta en un ícono del modelo que está eclosionando, que es el modelo de desarrollo desigual al que apostó esta ciudad hace 10 años, que algunos lo señalábamos. En ese ícono de la desigualdad que genera la violencia se decidió estampar la frase que sintetiza el momento que vivimos. Y este diario le puso esta bajada: a la deriva. A la deriva. Yo creo que el millón de rosarinos y rosarinas siente que hoy estamos absolutamente a la deriva. Por eso, en ese desconcierto general, el Poder Legislativo de Rosario está diciendo, no, mañana se va a resolver. En el desconcierto general está diciendo, acá hay un camino. Acá hay una estrategia que podemos recorrer. ¿Cómo podemos frenar la violencia en Rosario? Bueno, el Poder Legislativo de la ciudad dice, cambiemos la estrategia y vamos a perseguir a los poderosos. Vamos a hacer que la violencia no sea rentable. Vamos a perseguir el lavado. Es un camino a recorrer, el que no estaba ahora y que ahora arranca. Ahora pasa por acá. Por arriba, perseguir la ruta del dinero narco. Por abajo, urbanizar a los barrios populares, que es lo que venimos sosteniendo. Que además en el mito, cuando terminan matando a Ira, era justamente cortándole una cabeza, pero yendo a cauterizar esa herida al momento. Hay que cortar la ruta del dinero narco y hay que ir a generar comunidad y condiciones de vida dignas en los barrios populares, que es donde se va la sangre que después aparece en las grandes financieras. Esta es la estrategia que tenemos hoy. Si alguien tiene una estrategia mejor, que no dé discurso, que diga cuál. Esta es nuestra estrategia. ¿Quién tiene una estrategia mejor? Vamos contra el lavado de dinero, vamos contra los poderosos, vamos contra la financiera, vamos contra los que hacen rentable este negocio de matar. El del humo y el del plomo. Vamos contra eso. Ahora, el que diga que no está a favor, que diga cuál es la mejor alternativa. Porque hay que decirlo, no hay en Argentina una estrategia de seguridad para las ciudades, no hay. Fijémonos lo que pasó con los distintos gobiernos, no importa el perfil ideológico. Bernie, ¿se acuerdan de Bernie? ¿Qué hizo? Mandó efectivos federales. ¿Se acuerdan de Bullrich? ¿Qué hizo? Mandó efectivos federales y Fuerza de Seguridad Federal. ¿Ahora qué hace? Manda fuerzas federales. O sea, si la estrategia fue siempre la misma, con gobierno totalmente distinto, y siempre fracasó, y seguimos insistiendo por esa vía, hay dos alternativas, o que son tontos, que no lo son, o no le importa nada de lo que nos está pasando a los rosarinos y las rosarinas, que es el segundo punto. Que también hay que decirlo, Presidenta. Y que también creo que es un grito de rabia que hoy tienen grandes porciones de la ciudad de Rosario. Si un cuarto de las cosas que están pasando en la ciudad de Rosario pasarían en la Plaza de Mayo, no solamente estaría y sería tema de debate de toda la clase política, sino que estarían automáticamente resueltos. Si un cuarto de las balaceras, de los muertos o del ecocidio y el humo sucedería en la capital federal, no sería ya un problema porque lo hubieran abordado. Y esto hay que decirlo, y por eso estamos viendo cómo hacemos de la ciudad para enfrentar este flagelo. Y eso te da bronca y te da indignación. Porque hay algo mucho más grave. Una compañera de Nuevo Alberdi, cuando explicaba y decía cómo puede ser que al lado vivan los ricos en el country y nosotros no tengamos ni un baño y pasen los políticos, nos decía, no es que los políticos no nos escuchan, es mucho peor. Para los políticos somos transparentes. Y es una palabra que yo jamás voy a usar. Transparente, o sea, ven a través de nosotros, no existimos. Bueno, para el gobierno nacional, para los gobiernos nacionales en términos generales, el mal llamado interior del país, somos transparentes. Muchas veces nos gobiernan como si fuéramos una colonia. Y eso es parte del problema. Por eso, esto que nosotros estamos haciendo hoy acá también es un pedido al presidente de la Nación. Digo, yo no sé qué pruebas más hacen falta para decir que acá estamos a la deriva, que están todos los resortes institucionales desbordados y que necesitamos una intervención. Y digo que esto es un reclamo del presidente, y lo digo de un lugar muy particular. Porque yo lo voté al presidente que tenemos. Lo voté sin ser parte del Frente de Todos. Es más, llamé a votarlo, porque estaba absolutamente convencido que era mejor que lo otro. O sea que al presidente, cuando él lo necesitó, nosotros estuvimos. Ahora la ciudad de Rosario necesita que esté. Ahora la ciudad de Rosario necesita que esté. Porque
nosotros vamos a dar esta batalla contra los poderosos y cualquier batalla que se venga, y la verdad que la estamos dando con nada. O sea, nosotros estamos enfrentando al narcotráfico en el territorio, poniendo los muertos, y acá adentro con nada. Estamos peleando con dos escabardines, haciendo lo posible, haciendo magia, estirando la legislación, diciendo no que es inconstitucional, que no sé qué. Magia estamos haciendo. Con nada. Estamos yendo a Vietnam con 2 balas. Y vamos igual. Y nos matan a nuestros compañeros y vamos igual. Y cuando nos mataron a Jeremón y Patón, peleamos por justicia y fuimos igual. Y cuando entendíamos que ese era el principal problema, pusimos un compañero candidato que exprese la crisis de violencia y se sentaba ahí. Se sentaba ahí. Hoy está muerto con un tiro en la cabeza, un concejal. Y seguimos peleando por justicia igual. Y a nadie del gobierno central le importó. Y seguimos igual. Y vamos a seguir igual. Cueste lo que nos cueste. ¿Y sabe por qué, Presidenta, seguimos igual? Por 2 razones. Primero, porque yo cuando salgo de mi casa abro la puerta y me encuentro con mis vecinos y mis vecinas. Yo no vivo ni en un country, ni en Puerto Madero. No, Puerto Madero. Y yo cuando salgo de mi casa me encuentro con la cara de mis vecinos y mis vecinas que ya ni siquiera es bronca, te miran y te dicen, ¿qué carajo vamos a hacer con esto? O sea, ¿en qué momento la ciudad que teníamos y que amábamos se cagó tanto? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Bueno, pasó. Entonces, por ello vamos a seguir hasta la última consecuencia. Y muchas veces nos preguntamos cuáles son las consecuencias de las luchas que encaramos. Pero la segunda razón por la cual seguimos, porque nosotros estamos convencidos que sin lucha no hay victoria. Si no luchamos realmente por lo que queremos y si no ponemos el cuerpo, la cosa no va a cambiar. Esto no se va a resolver solo votando. En Colombia tiene una frase que creo que tenemos que empezar a usar, que es que la lucha por la paz no nos cueste la vida. Nosotros estamos dispuestos a pelear por la paz, pero en un sistema medianamente democrático la lucha por la paz no debería llevarnos la vida. Y ahora vamos con esta nueva herramienta, que es la que construimos, que yo creo que es seria. Vamos a perseguir el lavado, vamos a ir contra los poderosos. Ahora necesitamos un gesto. Digo, imagínense el presidente, qué distinto sería todo mañana si una vez que sancionamos esta ordenanza, el presidente de la Nación levanta el teléfono y dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar con esto que están haciendo? Pongo recursos para esta agencia, mando profesionales de la FIB, de la UIF, de la AFI, los mando a Rosario para que trabajen. Creo un fondo especial para urbanizar barrios populares, pongo una oficina especial que se dedique en Rosario a urbanizar todos los barrios populares a la vez. Es más, ¿por qué presidente de la Nación no viene y se instala un mes en Rosario? Venga un mes, le prestamos el Consejo Municipal. Hay un antecedente histórico. Cuando el régimen democrático en el levantamiento militar del 87 estuvo en riesgo, esta casa, el Consejo Municipal, fue sede del Gobierno Nacional. ¿Por qué no viene un mes a gobernar desde la ciudad y desde el presidente hasta el último concejal nos ponemos a trabajar todos juntos en este flagelo que estamos viviendo? Yo creo que esa es una respuesta a la altura del drama que está viviendo la ciudad de Rosario. Porque, y con esto termino, porque algunos se enojan. Digo, esa es la estatura de la respuesta que la ciudadanía está esperando. No pierde nada el presidente. Que venga, que deje las 4 manzanas que rodean la Casa Rosada, donde parece que se define el mundo, y gobierne un mes, le pedimos nada más, desde acá. Porque mire, presidente, lo que está pidiendo este humilde y paciente pueblo de la ciudad de Rosario, está pidiendo 3 cosas. Estamos pidiendo irnos a dormir y poder respirar y no morirnos asfixiados por el humo del ecocidio. Estamos pidiendo salir a la calle y no quedar en el medio de una balacera y morir esperando el colectivo. Estamos pidiendo ir al supermercado y que nos alcance la plata para comer. Eso es lo que está pidiendo un montón de gente para no morir de hambre. Mire qué módica, qué simple, qué básicas son las exigencias de la segunda ciudad de la República Argentina. Si los que gobiernan no pueden garantizar esas 3 cosas,
esas 3 cosas tan básicas, porque no estamos pidiendo vivir mejor. En una época peleamos por vivir mejor, estamos peleando por vivir a secas. Si un gobierno no puede garantizar esas 3 cosas, alguien dijo alguna vez que se busquen otro laburo. Hay otro trabajo, además de presidente, ministro, legislador, gobernador, intendente, ¿verdad? Si los gobiernos no pueden tener esas 3 cosas, búsquense otro trabajo. Ahora, si lo que quieren es mostrar que les importa algo, un pedacito de esta patria que es esta ciudad y que no nos gobierna como una colonia, venga a la ciudad de Rosario, gobierne desde acá por lo menos un mes, respire este aire, sienta el sonido de las balas y quizás así, aquellos que lo votamos sin ser de su partido, sin tener ningún cargo en el gobierno, nos sintamos un poquito menos avergonzados y un poco más orgullosos de la persona que hicimos presidente. Gracias. Gracias, concejal Monteverde.